¿Quieres hacer un comentario o algo, Pedro? Saludos, buenas noches, un placer saludarlos. Miguel Ángel Reyes Ballinas a sus órdenes. Tenemos una serie de situaciones en la sede central de día uno y además de que nuestra conexión a Ciudad de México con nuestro amigo Vladimir Ramos Cárdenas también tuvo un incidente de características clínicas. eh, Su brazo, el basquetbolista, sufrió lesiones hace un par de años y hoy precisamente, bueno, creo que ayer le hicieron una cirugía y hoy nos ofrece la disculpa que corresponde porque no va a poder estar con nosotros en esta ocasión. Yo sí quisiera pedirles una disculpa porque el experto, quien siempre nos puntualiza la situación de la pobreza en Chiapas, la situación de la pobreza en México, este tiempo post-COVID que estamos viviendo, pues es el maestro Vladimir. Sin embargo, yo sí quisiera pedirles que me permitieran, antes de pasar a la, a la disculpa que corresponde, darles a conocer unos datos los cuales íbamos a discutir hoy con el maestro Vladimir. Tiene que ver con una serie de datos generados por la UNAM, datos que son bastante reveladores y los voy a ir citando. Mientras entramos en materia, mientras recibimos sus comentarios, por supuesto, agradeciendo siempre que nos hagan el favor de su atención, la oportunidad de discutir que es uno de los temas fundamentales. Hemos dicho en la construcción de los últimos programas con el maestro Vladimir que la pobreza es el tema de temas en política, el tema de temas en la vida pública de Chiapas, en la vida pública de México. Hablar de política sin discutir y hacer el gran análisis de la pobreza es un contrasentido. La política está para resolver, para darle cauce a las soluciones de la pobreza. La pobreza en Chiapas, que también hemos discutido aquí en este programa, solamente ha sido como que tratada. Le han dado nitrato. Mientras uno intenta, el otro trata de resolverlo. Han pasado gobiernos, han pasado una línea de gobiernos, por lo menos 10 gobiernos, y la línea de pobreza en sus múltiples dimensiones no se ha movido. Yo sí quisiera, si me permiten, leerles algo que era el tema de análisis de esta noche aquí en Conversando Realidades. Con la disculpa que ya habrán ustedes escuchado, el maestro Vladimir recién salió de una intervención quirúrgica en el hombro de sus años como basquetbolista. Actualmente es un basquetbolista, pero bueno, esta lesión lo va a alejar de las canchas un rato. Y pasando a nuestro tema, la pobreza en México al paso del COVID-19, un estudio que hace el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM, eh, vuelve a darnos otros elementos, factores como la pérdida de empleos, donde más se resiente el tema de la pobreza. Y por supuesto, de los consiguientes ingresos y con esto de las medidas de distanciamiento social, la economía se detiene, se paraliza. Y hoy, a razón y a luces de este estudio, estamos hablando de 10 millones de personas, de mexicanos, que están en esta situación de pobreza extrema por ingreso. Una cantidad de mexicanos que más o menos pasa de los 22 millones que se tenía registro a principios de año a 32 millones mexicanos arrojados a situación de pobreza extrema por la falta de un ingreso, por la pérdida del empleo, por el parón de la economía y porque este confinamiento nos llevó a la pausa obligada, que bueno, va a tener pues consecuencias y mal, no podemos decir las consecuencias que apenas les estamos viendo el rostro. Le doy un saludo a mis compañeros que ya están llegando al timeline de día uno, a Valeria, por supuesto a Pepe Ortega, a Esdras Jonathan, que a propósito vamos a tener una conversación más adelante con nuestro amigo Esdras Jonathan, echa a andar un proyecto sobre el conejo en la luna,
un espacio para jóvenes, hecho por jóvenes, sobre periodismo en tiempos de redes sociales, algo eh, muy emparentado con Día Uno, a partir de un rigor periodístico, a partir de un concepto profesional del periodismo que pueda hacer análisis, que pueda hacer discusión, que pueda basarse en los datos. Al terminar esta conversación, que yo sí les pediría nos dieran oportunidad de poder leer los datos y vernos el próximo martes y generar la polémica el próximo martes con Vladimir, el verdadero titular de este espacio, de este ejercicio periodístico de Día Uno. Déjenme decirle otro dato. También, a propósito de este estudio del PUET de la UNAM, se precisa que el volumen de pobres por ingreso habría alcanzado en mayo 38 millones de personas en esta situación, es decir, unos 16 millones de personas más que en febrero de este mismo año. Cuando hablamos de que van a asegurar la adquisición de la canasta básica alimentaria en beneficio de 32 millones de personas en condiciones de pobreza extrema, este estudio, el PUED, el Programa Universitario de Estudios de Desarrollo, dice que para las próximas semanas deberían hacerse transferencias del orden de los 15 mil millones de pesos mensuales, más o menos para poder paliar, para poder sortear, para poder ponerle un rostro eh, y no profundizar y no ahondar en la pobreza en esta en la que estamos, a la que estamos llegando en el tiempo post-COVID aquí en México, ¿no? Este estudio se parece mucho. ¿Me escucho muy bajito? No se escucha mi volumen. A ver, déjeme poder hacer alguna maniobra. Pues está al 100. Tal vez falte que, tal vez falte que conecte mi micrófono. Lo voy a hacer para que podamos seguir hablando sin problemas. Estamos hablando de que en esta ocasión el maestro Vladimir Ramos no va a poder acompañarnos en Conversando Realidades por este, una lesión en el hombro que lo llevó a ingresar al quirófano, pero está bien, va a estar retirado de las canchas profesionales del básquetbol. Hoy nos ofrece una disculpa y estamos como calentando el ambiente para que en la próxima edición del martes podamos tener si hay que quitarlo, podamos tener esta conversación con un poquito más de elementos en contra, para poder cuestionar, para poder seguir generando polémica, para que podamos seguir discutiendo. Volvemos a decir, y ese es el objetivo de este programa, que hablemos de la pobreza como el principal objetivo de la política electoral, la que conocemos. Es casi un contrasentido hablar de política y tener niveles de pobreza como los que tiene Chiapas, que a la luz de los datos, a la luz de los estudios, siguen siendo datos que no se han movido. Permítame, voy a ponerme mis audífonos para poder seguir teniendo. Saludos a... Si lo agarras de cerquita se escucha mejor, amigo. A ver, permítame hacer esta maniobra. Le he conectado mi micrófono. ¿Cómo me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, Pepe dice que se escucha bien. Estábamos aprovechando un saludo a todos quienes van llegando al en vivo de Día 1. Estamos transmitiendo desde las oficinas centrales de Día 1. Por cierto, aprovecho también para hacer comentarios respecto de nuestras entrevistas. Mañana, que es miércoles 9, si mal no me equivoco también, vamos a entrevistar a la 1 de la tarde a la maestra Fabiola Ricci Distel. Ella es la directora general de Archivos y Notarías. Porque septiembre es, aparte del mes patrio, el mes de las
de los testamentos. Le voy a pedir que nos muestre cómo es un testamento, digo, cuidando las formas de no revelar de quién es, por ejemplo, ¿no? Los datos personales. ¿Cuánto cuesta hacer un testamento? ¿Qué utilidad en términos jurídicos tiene? Y el jueves vamos a encontrarnos por esta misma vía con Willy Ochoa, ex diputado local por Tuxtla Gutiérrez, ex gobernador de Chiapas, en un tránsito entre Manuel Velasco y luego Manuel Velasco, porque ha tomado por iniciativa decir que en Tuxtla Gutiérrez va a haber un incremento en el impuesto predial a partir de un ajuste que propone el ayuntamiento en la ley de ingresos y egresos 2021 que viene. Él tiene sus argumentos, los vamos a conocer mañana. Y bueno, se ha dado una discusión, una polémica en Tuxtla Gutiérrez que creo también es favorable para los usuarios de Día 1 conocer. La síndico Carla Burguete Torrestiana nos había dicho, es un ajuste, concretamente los que eran predios rústicos y a esta fecha ya tienen una construcción. En fin, la polémica está dada, nos vamos a encontrar con Willy Ochoa el jueves, mañana con la directora del Archivo General y Notarías, para que nos hable de septiembre, el mes de los testamentos. Luego pareciera un tema, como decíamos nosotros antes, un tema que llama tragedia, pero en términos legales es un instrumento de mucha ayuda para quienes pues tienen su propiedad, tienen su patrimonio, quieren heredar soluciones, no un problema. Pero personalmente, y lo digo con toda la franqueza del mundo, yo no conozco un testamento. Nunca he visto un testamento. Lo he visto en las películas, como creo que lo hemos visto muchos, pero en realidad no conozco uno. Mañana martes a la 1 de la tarde vamos a invitarlos y les vamos a pedir que nos acompañen para que podamos conocer uno pues en físico. La maestra Fabiola Ricci nos va a mostrar y que nos dé precios y que nos dé orientaciones. Preguntar también si los notarios luego, aprovechando el mes del testamento, le suben los precios. ¿Todos los notarios pueden hacer un testamento? Digo que sí. Vamos a preguntar mañana. Bueno, muchísimas gracias a Leymar Gabo Jiménez. Muchas gracias, Miguel. Saludos, hermano. Muchas gracias. A Iván Villalobos Agús, a Lupita Esquinca, por supuesto, a Pepe Ortega. Y le manda saludos al maestro Vladimir, que ahora está lesionado del hombro. Le vamos a dejar estos datos puestos en el pandero, puestos en el tablero, puestos aquí en la mesa, para que cuando nos encontremos el próximo martes podamos tener una discusión sobre estos dos temas que estamos platicando. Que es el estudio PUET de la UNAM, y luego hay otro, que si me permiten por aquí les voy a comentar los datos, que es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que advierte que esta crisis del coronavirus, de la cepa SARS-CoV-2, tendrá para México un impacto social muy fuerte y va a generar un empobrecimiento importante de las clases medias. Las clases medias entendidas y consideradas, donde gravitamos la mayoría de las familias mexicanas, y por supuesto se va a agudizar en los segmentos más vulnerables, ¿no? Va a llevar el número de pobres, según este estudio del BID, de 34 a 66 millones de personas, y una importante caída del empleo que hasta este momento no lo ha revelado, pero más o menos hace unas estimaciones. Entre el 4.1 de los empleos formales, si la pandemia da lugar a una crisis de corto plazo, pero creo que de corto plazo ya fue relevado, porque vamos por el quinto, sexto mes del confinamiento desde marzo pasado, para el caso de Chiapas, desde febrero para el país. Y bueno, este estudio de América Latina post-COVID-19, retos y oportunidades, habla también de un 14.4 en caso de que ocurra una recesión prolongada, que esas son las estimaciones más cercanas, que esas son las a las cuales se torna más coincidente los pronósticos de los especialistas. Los nuevos pobres y los nuevos desempleados cuentan ya con una limitada red de contención.
creo que la red más fuerte y la más destacada termina por ser la que genera el sistema de bienestar actualmente del gobierno federal y en sus derivados y en sus componentes de los gobiernos de los estados, como la forma de tener un respiro y de poder seguir avanzando en el desarrollo desde una política económica que lo proteja, ¿no? Que no lo lleve al siguiente segmento de la pobreza extrema, que le permita salir de ella, ¿no? El BID en este otro estudio, que se llama América Latina post-COVID-19, retos y oportunidades, menciona otro dato. Y también se lo vamos a dejar aquí en la mesa, calientito, de aquí al próximo martes, el maestro Vladimir. Explica que la capacidad de recuperación de la economía estará determinada por la velocidad con la que se normalicen en el futuro las dimensiones clave del mercado de trabajo. Es decir, se vayan generando condiciones para generar más empleo, empleos que sean formales. La informalidad no lo cuenta, pero pues, para el caso de nosotros y para el caso de los mexicanos y para el caso de muchísimas familias, trabajar o pararse del trabajo por no tener un empleo formal no ha sido una limitante. Sin embargo, el BID habla de que llevará mucho tiempo. La crisis 2008-2009 registró una tasa de desempleo que tardó hasta el 2016 en volver a tener niveles antecitos de la crisis y muchas variables en la calidad del empleo que van desde la pérdida de los componentes de seguridad social hasta los niveles de pago, ¿no? En fin, al menos este segundo estudio, por ejemplo, se equilibra y saca extractos de otros estudios, como las investigaciones de CEPAL, donde habla de que el Producto Interno Bruto, para el caso de México, en este mismo año, como resultado de todo lo que estamos viendo, será del menos 6.5%, más o menos 8.9 millones de personas más integradas al segmento pobreza y hasta un 7.7 millones de personas puestos en la pobreza extrema. Coneval está más cerca, no se disparan, no se distancian mucho, pero habla de menos 5.3%, un menos 5% de ingreso per cápita, 9.8 de millones más en pobreza, perdóname, hasta 9.8 millones más en pobreza por ingresos y 10.7 millones más en pobreza extrema por ingresos. Dice el contador Solórzano, muchísimas gracias, contador. Para realizar las entrevistas se requiere conocimiento general en salud, economía, política, cultura, gastronomía, medio ambiente, etc. Reconozco eso en ti, amigo Miguel. De nuevo, un gusto saludarte. Muchísimas gracias, contador. La idea de día 1 es generar esos contenidos que permitan transmitirle y transferirle y ponerle en su contexto a los usuarios de día 1, a los seguidores, a la gente que le da un like a esta página de Facebook y que se refleja en nuestra página.com también, por favor, pueden checarnos ahí. Toda la información que está puesta en esta ventana de Facebook se registra también en nuestra página.com. Y esa es la idea, poder generar dinámica, poder generar interacción, poder estar al centro de la polémica. Tratamos, como hemos dicho con mis compañeros Rafa Espinosa, Pepe Ortega, de hacer periodismo en tiempo de redes sociales. Pero bueno, le estaba yo leyendo algunos datos que eran los elementos con los cuales íbamos a hacer el conversando realidades de esta noche, pero el maestro Vladimir se tuvo que disculpar. Y hay otro componente, leíamos CEPAL, leíamos Coneval, leíamos BBVA Bancomer, Research Escenarios, así le llama. Búsqueda de escenario 1, el PIB, el Producto Interno Bruto, él lo establece en menos 7% y sube su cifra. 12 millones más en pobreza por ingresos y 12.3 millones más
en pobreza extrema por ingresos. Mientras CEPAL, que toma datos de los países en América Latina, el Coneval, que es nuestro instrumento, que mide el tema de la pobreza en México, BBVA Bancomer, un banco que no se va a permitir no tener datos exactos de lo que está pasando en el contexto donde opera sus sucursales, donde hace negocios, donde genera más dinero, habla, y es el caso más extremo y es el caso más elevado: 12 millones más en pobreza extrema y 12.3 en pobreza extrema por ingresos. Ese es el escenario de Bancomer, escenario 1. El escenario 2 habla de menos 12% en la caída del Producto Interno Bruto en México al concluir 2020. Habla de 16.4 millones más en pobreza por ingresos y 18 millones más de mexicanos en pobreza extrema por ingreso. Vamos a dejarle otro dato al maestro Vladimir, que tiene que ver con Chiapas. Dice nuestro secretario, y por cierto que hemos estado buscando la posibilidad de entrevistarlo para platicar de estos temas, pero sobre todo para preguntarle qué vamos a hacer con la reactivación económica. ¿Cómo está Chiapas metiéndose al tema de la reactivación económica? Más promoción turística, no sé, pienso que en algún momento el gobierno federal otorgó créditos directamente a los generadores a los patrones, a los generadores de empleo. ¿Qué pasa con los que no están dentro del padrón del IMSS, por ejemplo? Pero para este caso, y como elemento de apoyo para poder tener una discusión con el maestro Vladimir el próximo martes, Yamil Melgar Bravo, que es titular de la Secretaría de Economía y el Trabajo aquí en Chiapas, dijo recientemente que de acuerdo a datos del propio IMSS, Chiapas llegó a tener 227,000 empleos formales en el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Sin embargo, al cierre del semestre, a julio, las cifras tuvieron un descenso porque registraron 219,000 empleos. Según cifras del propio secretario Yamil, 227,000 como un crecimiento de los empleos que son oficiales, de los empleos que son formales, de los empleos que generan impuestos y los tiene registrado el IMSS. Bueno, de los 227,000, en los primeros 3 meses de 2020, 3 meses después, perdemos 219,000. Eso sí representa una pérdida más o menos de 8,000 empleos en Chiapas, provocados por esto que nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos, yo no digo meses, yo digo ya años, porque salir de todos esos componentes de crisis nos va a durar, yo digo 2021 y un poquito más. Bueno, y también hay otro dato que lo vamos a dejar aquí puesto en la discusión. Dice Cris, muchos saludos, excelente información y muy buen medio de comunicación. Cris, muchísimas gracias por vernos, por escucharnos, por darnos un like y por ir a la página para conocer los otros detalles que estamos subiendo información, convertirnos en un medio de consulta que sirvamos a la discusión pública de las situaciones que están pasando en Chiapas. El docente y investigador de la Escuela Bancaria y Comercial, la EBC, en el campus Chiapas, Romeo Pon Cáceres, dijo recientemente, las pymes van a sufrir una contracción en la demanda de su mercancía y en la fuente de financiamientos. Ojo, todo por la reducción del turismo, que representa un 16% del Producto Interno Bruto en México. Para este caso, las medidas de distanciamiento social, el 1,5 metros de distancia entre personas, van a afectar al comercio informal y para Chiapas nos va a representar un 71% menos, o va a impactar 71% en los trabajos, tanto por el caso de Chiapas, la mayor de los casos, de los números del sector informal.
Pues estos son los datos que vamos a discutir hoy con el maestro Vladimir, a quien le mando un saludo y perdón por traerlo a cuentas, pero es el titular del espacio que Día Uno ha ido construyendo para poder discutir sobre pobreza, el gran pendiente de la civilización, el gran pendiente de la humanidad. No podemos hablar de partidos políticos, de la dirigencia de Morena, que está recientemente en proceso de renovación, si seguimos hablando de que tenemos pobres en Chiapas, tenemos pobres en México, y los partidos políticos están más interesados en discutir el acceso al financiamiento de las prerrogativas, en desaparecer al órgano electoral, al árbitro, en servirse con la cuchara grande, en querer convertir la prerrogativa en ayuda directa, que significa más manejo monopólico del electorado, mientras tengamos cifras que nos están planteando una realidad. Y cuando el poder y cuando la autoridad se niega a esa discusión, es importante que los medios, que los usuarios de las redes sociales, asuman el mando, asuman el liderazgo y cuestionen. Pues muchísimas gracias. Espero que Iván Villalobos ya me haya escuchado mejor. Saludos a Valeria hasta Ciudad de México. Y si me permiten, voy a cerrar esta transmisión hasta este momento, para poder dejar pendiente la agenda del próximo martes. Mandando un saludo a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Gracias por preferir día uno. Nuestro esfuerzo periodístico se trata de documentarnos lo suficientemente bien para que el usuario que llega a uno de los muchos sitios a los que puede encontrar información, se lleve algo de valor, se lleve algo de información y tome su propia decisión y se genere su propia conciencia y tenga una posición frente a la realidad en la que está viviendo, porque muchas veces necesitamos tener estos conceptos, estas luces de la orientación para poder entender lo que está sucediendo y a partir de ahí reaccionar y cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias. Me llamo Miguel Ángel Reyes Ballinas, me corresponde ser el director general de Día Uno, y esto que ven es nuestra sede aquí en Tuxtla Gutiérrez. Nos vamos a encontrar el próximo martes. Por cierto, en un rato más vamos a empezar nuestra transmisión con Eldras Jonathan del Conejo en la Luna, un proyecto que tiene características similares. Nos interesa mucho generar una corriente de opinión que sea documentada, una corriente de opinión que también involucre a los jóvenes. Porque luego los que somos adultos creemos que lo que estamos diciendo es todo lo que se tiene que decir, y muchas veces son los jóvenes quienes tienen mejor entendimiento de la realidad, mejor comprensión de lo que está sucediendo y un análisis más profundo a partir de la realidad en la que están, que muchas veces es la realidad de la escuela, la realidad de la calle, la realidad del trabajo. Pues agradeciendo, ya no veo mayores comentarios, muchísimas gracias. Vamos a cortar nuestra transmisión, a concluirla aquí, agradeciendo a todos que siempre nos ven y siempre nos dan su comentario. Muchísimas gracias. Nos vamos a encontrar mañana en vivo también, miércoles 9 de septiembre a la 1 de la tarde, con la maestra Fabiola Ricci Distel, directora del Archivo General y Notarías, y nos va a hablar del mes del testamento y nos va a mostrar lo que es necesario. Ahora que hablamos de testamentos, oiga, solamente es para ricos. No precisamente. Mañana vamos a discutir. Nos encontramos a la 1 de la tarde y el jueves con Willy Ochoa a las 11 de la mañana. Saludos a todos. Buenas noches y muchas gracias. Hasta pronto.